importante, eh, liderazgo y por supuesto cosmovisión bíblica. Quiero invitarles muy especialmente para que pongamos nuestro nombre completo. Veo que algunos tienen solo un nombre y esto no nos sirve para el control de asistencia. Recuerden que el control de asistencia lo hacemos con el nombre y con el resultado que nos arroja eh, Zoom de las personas que participaron y que participaron en un porcentaje importante de la transmisión que estamos haciendo a través de Zoom. Entonces es muy importante, es fundamental que usted ponga su nombre completo. Por ejemplo, veo a una persona que se llama, que está anotada como Esperanza R. Sería bueno que modificara su nombre. Eh, ¿Quién más por acá veo? A ver, miremos. Rápidamente hay una persona que está como Olga. Qué bueno que pueda poner su nombre completo. Bueno, hay uno Netsida Julio. No sé si ese es el nombre. Si no es así, por favor, modificarlo y que todos tengamos el nombre completo para que se pueda registrar la asistencia. Bien, hoy tenemos un privilegio muy especial. Toda la mañana vamos a trabajar el componente de liderazgo y está con nosotros el pastor César Fajardo. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Ha sido un referente en materia de liderazgo cristiano en Colombia y en el mundo, un reconocido conferencista internacional y le damos las gracias a Dios que nos acompaña el día de hoy. Antes de darle la palabra al pastor César, ¿qué les parece si hacemos una oración para iniciar el día de hoy? Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta visión de trasciende que nos has dado, Señor. Esta visión, Señor, que busca formar líderes con principios bíblicos, con una cosmovisión bíblica clara para el área del gobierno, Señor. Hoy oramos por Colombia. Hoy oramos, Señor Padre, por este país, para que tú tengas misericordia de él, Señor. Y uses, Señor, como instrumento a cada hombre y mujer que ha participado en Trasciende para la transformación de Colombia en el área de gobierno. Háblanos hoy a través de las conferencias. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al pastor César. Pastor César, es un verdadero privilegio tenerte aquí. Eres un referente en liderazgo cristiano en Colombia, en el mundo, y es un honor muy grande tenerte. Muchas gracias por acompañarnos. Tienes el uso de la palabra. Doctor David, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos los estudiantes del grupo Trasciende. Creo que es una bendición cuando podemos ver que hay una generación que se está levantando y que ha entendido realmente la importancia de la influencia del liderazgo cristiano dentro de los espacios de gobierno, de empresa, de educación, bueno, las diferentes áreas en las cuales es muy importante que nosotros hagamos presencia, porque creo que ahí es donde nosotros podemos ser luz. Para mí es de alguna manera frustrante ver cómo actualmente toda la influencia que se está generando en nuestro país es de tipo negativo, en lugar de los gobiernos ir mejorando, ir aprendiendo de los errores del pasado y poder generar nuevos espacios para la sociedad como tal en beneficio de la gente. Creo que hemos retrocedido un montón. Nuestro país ahora está pasando un momento de crisis muy difícil y justamente creo que el problema está en el liderazgo. Y creo que eso nos debe desafiar a nosotros a poder ejercer ese liderazgo al que Dios nos llamó para poder nosotros traer una transformación. Así como dice la palabra, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra y creo que necesitamos levantar líderes que con justicia gobiernen nuestra nación y así traigan paz a nuestra nación. Creo que también como cristianos necesitamos crecer en ese liderazgo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, fuimos de alguna manera los pioneros que entramos en política. ¿Por qué entramos en el tema político? Porque recuerdo que en ese entonces nuestra iglesia estaba buscando un espacio en televisión. No nos daban los espacios en televisión y los que daban eran excesivamente costosos para el presupuesto que tenía la iglesia. Y por aquel entonces estaba la famosa amnistía del M-19. Y entonces el gobierno tuvo que abrir forzosamente espacio para los candidatos del M-19 en televisión. Entonces, como siempre en la iglesia hay un genio, a ese genio se le ocurrió decir, venga, ustedes quieren un espacio en televisión para poder hablar de Dios y todo eso, pues inscriban un candidato. Y creo que fue la primera vez que tuvimos un candidato a la presidencia cristiano
Obviamente la ilusión nuestra era, iba a entrar en la televisión, iba a hablar de Jesucristo y del arrepentimiento y de volvernos a Dios, pero luego cuando se entró allí simplemente entendimos que no se podía utilizar un espacio como estos netamente para desde el punto de vista religioso, sino que también teníamos que empezar a generar ideas y conceptos que transformaran nuestra sociedad desde el punto de vista político. De ahí comenzó todo un proceso. Obviamente esa campaña se perdió, fuimos los primeros también quemados en esas elecciones, pero se inició esa apertura hacia el tema político. Recuerdo que con un grupo de jóvenes salíamos a las calles. En ese tiempo no habían redes sociales, entonces cómo se promovían los candidatos pegando carteles en las calles con engrudo y salíamos a las 2, 3 de la mañana grupos de jóvenes a pegar esos carteles. Sí, tristemente fuimos de los que ayudamos a contaminar el espacio público, pero era una forma en que nosotros estamos creyendo que se podía hacer una influencia en nuestra nación y se podía transformar de alguna manera nuestra sociedad. Después de esa etapa de cometer muchos errores, creo que tuvimos luego candidatos, personas que se involucraron, pero no fueron con un objetivo claro, con un propósito claro. Simplemente era estar ahí y a veces ni siquiera sabíamos para qué estábamos. Pero para mi satisfacción, yo creo que hoy se está levantando una generación totalmente diferente, una generación que está entendiendo cuál es la función de los hijos de Dios, cuál es la función de un cristiano dentro de esos espacios. Y por eso yo quiero hoy justamente tratar de enfatizar un poco, reforzar la idea de por qué estamos allí, cuál es el objetivo de estar allí, por qué nosotros debemos aspirar a esos espacios, entendiendo siempre que de alguna manera nosotros representamos los valores del reino de Dios. Para eso quiero compartir con ustedes una presentación. Mm, Si me permiten compartir, por favor. Sí, señor, su merced tiene autorización, ahí está, en la partecita, ahí le deja compartir. Ok, permítame, yo busco. Mm, No, no me está permitiendo ver la presentación. No le permite habilitar, No, no me pastor. está permitiendo. Su merced está como coanfitrión y acá me permite. ¿Le sale algún letrero diferente, va? No, solamente da para dejar ver la pantalla del Zoom. No está dejando ver las otras. Ok, su merced está en un Mac. Sí, señora. Ah, ok, debe ser eso. Los Mac tienen una opción, creo que al lado, donde le da como avanzado y le deja compartir ventanas. Sí, estoy en el avanzado y tampoco me deja ver la presentación. Cuando le da compartir, inténtelo nuevamente a ver si a nosotros nos sale. Paz, qué pena. Ok, ya la encontré. Ya permitió. Súper. Ok. Entonces, la idea de lo que nosotros debemos entender es que Dios nos levanta a una posición en la cual nosotros estamos de alguna manera en un liderazgo. Un liderazgo significa estar en las alturas arriba de otras personas para guiarlas, pero creo que el reto nuestro es poder en esas posiciones, en esas alturas donde Dios nos levanta, ser luz, luz. Y creo que ese debe ser como
una de las razones por las cuales nosotros debemos anhelar, aspirar a tener un cargo, una posición, un lugar de liderazgo, es porque anhelamos ser luz. Creo que las motivaciones son esenciales en este tiempo para saber nosotros qué estamos haciendo, por qué queremos estar allí, cuál es el objetivo de estar allí. Y si nosotros tenemos los objetivos o las intenciones equivocadas, pues obviamente no vamos a ser eficaces en lo que estamos haciendo. C.S. Lewis, que es un famoso escritor cristiano, él escribió un libro muy interesante que se llama Mero Cristianismo. Se lo recomiendo si lo pueden leer. Pero ese mero cristianismo, básicamente lo que C.S. Lewis dice es que nosotros no solamente tenemos que ser personas que externamente reflejamos el cristianismo, sino que tenemos que serlo desde adentro, desde nuestro interior, para que eso se manifieste hacia afuera. Y C.S. Lewis decía que básicamente la vida del cristiano, cuando refleja esa luz en la sociedad, primero lo muestra con la capacidad que tiene para tener armonía con otros individuos, tener la capacidad de tener ese orden interno donde sus motivaciones, sus deseos, sus anhelos están alineados con una ética y unos principios. Y por último, dice que el hecho de que el cristiano quiera reflejar esa luz tiene que basarse en la finalidad final del ser humano, que es ser semejante a Cristo. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender que entramos en espacios de liderazgo no solamente por el cargo que queremos desempeñar, sino porque queremos vivir a Cristo en esos espacios, específicamente en espacios de liderazgo. Cualquier persona que aspire a ser gerente de una empresa tiene que ir con la mentalidad de quiero vivir Cristo manifestándose a través de mi vida. Si entro en espacios de política, de gobierno, es decir, quiero estar en esos espacios porque al ser luces, reflejar la vida de Cristo a las personas que me están rodeando. Entonces nosotros hablamos de un objetivo específico y es desafiar a los creyentes a entrar en esos espacios de gobierno y política, pero ¿para qué entramos en esos espacios de gobierno y política? Si no definimos claramente ese objetivo, vamos a estar confundidos y vamos a cometer errores en esos procesos. Creo que nosotros debemos entrar allí a vivir con la fe que nosotros tenemos, nuestras convicciones, nuestros valores con integridad, con la valentía, porque obviamente entrar en esos espacios requiere gente que sea osada, que sea valiente, que tenga el denuedo de defender sus principios, pero ante todo con una visión de reino de Dios, para que nosotros mostremos de alguna manera que somos la sal y la luz donde se dirigen las decisiones del país, donde toman las decisiones del país. Yo les digo con alegría que he visto personas que en este tiempo han tenido esa integridad, han tenido esa valentía. He visto, por ejemplo, al concejal Marco Acosta, he visto al doctor David Cote y aún muchos otros cristianos salir con valentía, con esa convicción, pero ante todo con un respaldo de su integridad y de su carácter para salir a defender los valores y principios del reino de Dios. Y creo que todos los que nosotros de alguna manera estamos en el liderazgo, tenemos como objetivo eso. Si vamos a ser líderes, que sea para vivir nuestra fe, vivirla con la integridad y con la valentía que implica defender los reinos, los principios del reino de Dios. Entonces, eso demanda de nosotros, y quiero, ese es mi primer punto, es que nosotros definamos claramente mi identidad. ¿Quién soy yo? Porque si no tenemos clara nuestra identidad, vamos simplemente a tratar de ser tal vez lo que es todo el mundo. Tristemente, hemos visto la experiencia de cristianos que llegan a espacios de autoridad y por no tener claro quiénes son ellos en Cristo, no tener definida su identidad, entonces llegan a acomodarse a lo que se les plantea en esos espacios. Dejan de ser los hombres de Dios, los siervos de Dios, para tratar de ser como es todo el mundo en esos espacios, cayendo en la trampa de identificarse con valores, con principios errados que practica la gente que no conoce a Dios. Entonces, hoy les puedo decir que conocí a muchos cristianos que entraron a espacios de autoridad y simplemente entraron allí y fueron absorbidos por el sistema, absorbidos por una cultura equivocada y luego se diluyeron. Ya no eran esos líderes que iban a ser una influencia, que iban a ser luz, sino se convirtieron uno más de los que estaban allí. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es mi identidad. Y yo creo que aparte que nosotros nos identificamos como hijos de Dios, nos identificamos como redimidos por la sangre de Cristo, nos identificamos como personas que tenemos la vida eterna, también nuestra identidad tiene que ver con que ante todo nosotros somos servidores del reino de Dios, somos administradores de la gracia de Dios.
La mentalidad del mundo siempre es querer gobernar, dominar. Cristo lo planteó muy bien eso cuando en Mateo 20, 25, 28 entre ese conflicto que había entre sus seguidores, sus discípulos, de quién era el más grande, quién era el que iba a liderar. Ellos estaban defendiendo la postura del mundo de yo mando aquí, yo soy el Señor, yo me impongo, yo tengo la autoridad. Y el Señor tiene que rectificar ese concepto para decirles a ellos, miren, si usted quiere ser grande de la perspectiva del reino de Dios, tiene que desarrollar una mentalidad en la cual usted ante todo es un servidor. Con eso el Señor estaba simplemente replanteando el concepto, la identidad que nosotros debemos tener a la hora de ejercer un cargo de autoridad. La autoridad es una forma de servicio. Jesús reconfiguró el poder, no para en el concepto de que no estamos ahí para imponernos, no estamos ahí para dominar, no estamos ahí para oprimir. Al contrario, nuestra función está ahí para levantar la vida de otros, para nosotros con nuestro talento, con los dones que el Señor nos ha dado, poder levantar la vida de otras personas. Cuando realmente nosotros entendemos quiénes somos, que somos administradores, servidores del reino de Dios, entonces nosotros entendemos que nuestro principio fundamental es estoy ahí para servir. Creo que clarificar eso es muy importante, porque teniéndolo eso claro y sobre todo la convicción en el corazón, cuando llegue el momento, no nos vamos a dejar enredar, llevar por los conceptos que tiene el mundo como tal, sino que mantendremos los principios del reino. Y eso implicará para nosotros redefinir esa identidad, donde yo simplemente digo, sé que soy un servidor del Señor, estoy aquí para servir. En un momento yo hablaba con una persona que prestó un servicio a nosotros en la iglesia. Cuando le di las gracias, le dije que gracias por su gestión, por su labor, me encantó la respuesta. Me dijo, pastor, es que yo estoy aquí para eso, para servirles. Y creo que esa persona se está ganando un respeto, un liderazgo, porque está utilizando uno de los valores y los principios del reino de Dios, que es el servicio para dirigir a otros. Es el servicio para ganarse un lugar de autoridad. No como las personas que actualmente vemos que a punta de amenazas, a punta de presión, a punta de manipulación, tratan de imponer una autoridad. Si nosotros creyésemos en esa dimensión de liderazgo, pues ya no somos realmente lo que tratamos de representar, ya no somos la luz, la sal de este mundo. Somos simplemente personas que como en el mundo estamos tratando de generar un liderazgo equivocado. Pero si nosotros entendemos desde el principio el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, que Él mismo dijo, no vine a ser servido, sino a servir, creo que desde ahí ya nosotros comenzaremos a generar el liderazgo que puede impactar nuestra sociedad. Si no tenemos esa mentalidad, nosotros estaremos limitando la capacidad que tenemos para liderar. Por lo tanto, creo que es importante hacernos esa pregunta. ¿Reflejamos nosotros el carácter de Cristo en el rol que estoy desempeñando? Tal vez alguno diga, bueno, yo todavía no soy ni un gobernante, no tengo un cargo público, todavía no estoy liderando, pero nosotros debemos desde ahora empezar a desarrollar esa dinámica de pensamiento donde simplemente en cada espacio donde yo esté, debo ir con la mentalidad, yo estoy aquí para servir. Mi liderazgo es un liderazgo de servicio. Eso puede sonar redundante porque simplemente la definición de liderazgo es uno que sirve. Pero a veces hay que clarificar eso porque algunas personas piensan que el líder es el que manda, es el que se impone sobre los demás, es el que todo el mundo le sirve a él, pero esa no es el concepto del reino de Dios. Yo, en cualquier espacio donde entro, debo pensar, yo estoy aquí para servir. Si yo llego a mi casa y soy el líder de mi familia, ¿cómo sirvo a mi familia? Si yo estoy en mi trabajo y quiero ser un líder en mi trabajo, yo debo pensar, ¿cómo puedo servir acá? Cuando yo entro en mi colegio, en mi universidad y entro en esos espacios, ¿cómo puedo servir? Y yo empiezo a mirar a mi alrededor, ¿cómo sirvo? Me estoy convirtiendo en un líder y estoy empezando a hacer esa luz de Dios en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí comienza a levantarse un hijo de Dios que tiene claro su identidad. ¿Para qué está aquí? ¿Para qué está en esa posición? ¿Por qué entró en ese lugar? Yo creo que ahí está la esencia para que nosotros empecemos realmente a transformar el concepto de liderazgo. Entonces yo los invito a que cada uno pueda, en este punto de la identidad, sentarse por un momento y escribir su declaración de servicio. Eso implica identificar un poco uno su llamado, identificar uno cuál es su propósito, pero también implica identificar cuáles son mis dones, mis talentos,
Y junto con esos dones y talentos, entonces decidir cómo yo voy a servir. Si usted tiene habilidad para enseñar, ¿cómo va a enseñar que pueda servir a otros? Si usted tiene un don de liderazgo, ¿de qué manera yo voy a empezar a liderar? ¿A qué grupo? ¿En qué espacio de la sociedad voy a empezar a servir para que yo pueda, bajo el señorío de Cristo, bajo ese principio que Cristo me estableció, yo comience a transmitir ese concepto? Esa identidad es muy importante, porque así cuando nos pregunten, ¿usted qué es? No somos el político, no somos la persona que está ahí para mandar, no somos los que estamos con intereses personales, no somos los que estamos buscando un beneficio para un grupo determinado de personas. No, yo estoy ahí porque estoy dispuesto a servir. A eso me llamó el Señor, esa es mi posición. Cuando uno lo entiende de esa manera, eso marca la diferencia y comenzamos nosotros realmente a hacer la diferencia a lo que el mundo viene haciendo en esos cargos y en las posiciones de autoridad. Creo que la segunda cosa tiene que ver con integridad. O sea, junto con la identidad, de saber claramente quién soy, también yo tengo que definir la integridad con que yo voy a moverme en esos espacios. Para mí ha sido muy triste a veces apoyar personas, promover personas en determinados espacios que una vez entran en esos espacios simplemente pierden su sentido de la integridad. Y fruto de eso, entonces caen en los vicios que normalmente se dan en esos espacios, la mentira, la manipulación, el engaño, el soborno, y no hacemos la diferencia porque caemos también en la misma corrupción. Por lo tanto, la integridad es la que comienza a ser la brújula, el camino que me determina sobre el cual yo debo caminar para que realmente yo en ese espacio sea un líder que represente el reino de Dios como tal. Proverbios dice, 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. Es decir, cuando yo defino mis principios de integridad, cuáles van a ser mis valores de integridad, eso va a determinar mi camino y cómo va a ser mi comportamiento en esos espacios. Y de paso les digo, cualquier persona que defina primero sus valores de integridad le va a guardar muchas veces de tentaciones, de caídas en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque previamente hemos decidido cómo vamos a vivir. Lo que yo quiero decir con esto es que usted cuando entre en un espacio, antes de cualquier cosa, usted decida cuáles van a ser sus principios. ¿Por qué? Porque la integridad, de alguna manera, es esa protección invisible que sostiene mi llamado, que le da credibilidad a mi llamado. Para mí es muy triste cuando personas entran en esos espacios, van con sueños, con una visión, quieren hacer cosas grandes, pero luego cuando se dejan enredar, cuando se dejan convencer por propuestas, por cosas, que yo sé que de eso existe una presión muy fuerte, ¿con qué nos encontramos? Con que las personas van cediendo ese tipo de cosas y aparentemente estaban ahí para hacer una gran labor y luego se ven opacados porque cayeron algunas de las cosas en las cuales no deben haber caído y deben haber caminado de la manera correcta delante de Dios. Entonces yo creo que el mayor ataque que aunque el enemigo busca desacreditar a los que servimos, es el ataque a la integridad. Por eso es importante definir un código de conducta esencial. Billy Graham, el famoso evangelista, él llegó un momento en que ellos se dieron cuenta que estaban alcanzando una cosa muy grande, que estaban tocando a muchas personas, pero ellos entendieron la responsabilidad que eso implicaba. Y por eso se sentó con el equipo que él tenía y en un lugar de California que se llama Modesto, una ciudad que se llama Modesto, ahí se sentó con su equipo y empezaron a hacerse preguntas. Él dice en su libro que él llegó a tener bajo la cama de su hotel, en una caja de zapatos, $50,000 que había recogido en una campaña evangelística. Y él empezó a preguntarse, ¿qué vamos a hacer con este dinero? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a hacer para que no se nos cuestione y no tengamos algunas cosas que se consideren incorrectas? Y ahí se sentó con su equipo y definieron algunas pautas de integridad. Por ejemplo, empezaron a definir que nunca viajarían solos, siempre viajarían acompañados, nunca se reunirían con una mujer a solas en un espacio cerrado, sino que siempre habría un integrante o una persona del equipo para acompañar a esa persona, que se guardarían en el tema financiero, rindiendo cuentas de todo lo que ellos ingresara a su ministerio. Y esos valores hicieron de el ministerio de Billy Graham uno de los ministerios de mayor credibilidad. ¿Por qué de credibilidad? Porque simplemente guardaron unos principios de integridad. Entonces, creo que cuando nosotros entendemos esto, vamos decidiendo qué yo no voy a negociar.
¿Qué no voy a, de antemano? No espero a que se me haga la propuesta, no espero a que se me haga el ofrecimiento para decidir cómo voy a actuar, sino que previamente, en aras de vida e integridad, yo decido de qué manera voy a vivir en esos espacios. Por ejemplo, decir, siempre diremos la verdad, siempre actuaremos con justicia. En cada cosa que se nos proponga, miraremos que sea legal, que sea correcto. Y no esperamos a que se nos haga la propuesta para evaluar si aceptamos o no aceptamos determinados principios. No, si nosotros decidimos de antemano, antes de cualquier propuesta, antes inclusive de entrar en esos espacios, debemos tener esa lista. ¿Para qué? Para que simplemente cuando llegue el momento de la prueba, el momento de la tentación, yo tenga la tranquilidad de saber claramente cómo voy a actuar. Y no voy a estar cuestionando, preguntando a ver si lo hago o no lo hago, porque ya habré definido mis principios de integridad, el manejo financiero, el manejo de mis relaciones, cómo va a ser el uso de la autoridad, cómo va a ser el uso de la influencia. Eso se tiene, ojalá, que colocar por escrito, porque así de esa manera yo puedo tener la certeza de que lo estoy haciendo de la manera correcta. Yo creo que todos deberíamos identificar tres áreas en esos espacios de tentación y establecer los límites que nos van a proteger. Yo les digo, por ejemplo, hermanos, creo que la raíz, y eso lo decía también C.S. Lewis en su libro, que la raíz justamente de muchas de las caídas de los grandes líderes comienza con el orgullo. El orgullo es el enemigo número uno de la integridad, porque nosotros cuando caemos en el orgullo, la integridad pasa a un segundo plano y lo importante ahora es el centro de mi vida soy yo mismo y la integridad ya no cuenta. Y ahí es donde mucha gente comienza a caer. Y creo personalmente que cuando uno entra en ese estado de orgullo por el cargo, por la posición, por la popularidad, por lo bien que me está yendo, entonces las personas comienzan a abrir la puerta a tres áreas donde fundamentalmente caen las personas, que ya son conocidas entre los cristianos, las famosas tres Fs, que son las faldas, las finanzas y la fama. Eso quiere decir que cuando hay orgullo, nosotros somos muy susceptibles, hermanos, a caer en problemas morales de tipo sexual, a caer en errores, en aceptar sobornos y cosas de dinero y simplemente caemos en la trampa de querer agradar a todo el mundo y querer ser más popular y estamos dispuestos a negociar algunos principios y valores. Entonces yo creo que, hermanos, ahí nosotros necesitamos sentarnos de todo corazón y decir, yo ya tengo una identidad, sé que soy un servidor, estoy aquí para servir, pero ese servicio no va solo, tiene que ir acompañado. Lo que lo va a sustentar, lo que lo va a hacer valioso, es que yo ande en esa integridad. Y creo que debo sentarme y hacerme la pregunta, ¿cómo voy a manejar el tema de la fama? ¿Cómo voy a mantener la humildad? Y creo que esa parte nosotros empezamos a desarrollar de manera correctamente cuando decidimos dar cuentas. Yo he conocido muchas personas que son reconocidas porque visitaban las iglesias, hacían promesas, buscaban eso, pero luego una vez llegaban a esos espacios de autoridad, simplemente ya no rendían cuentas, andaban por su propio lado, tomaban sus decisiones sin tener en cuenta valores y principios, consejeros que los podían guiar. Y eso es orgullo, eso es autosuficiencia, y esa fue la caída de muchas personas. Por eso es importante que cualquier líder tenga un círculo al cual le rinde cuenta. Rendir cuenta significa poder mostrar lo que estoy haciendo, consultar, buscar consejo. Eso nos guarda de esas caídas por la fama, por el orgullo. Creo que en el tema financiero es muy importante eso. Yo sé que a veces existe una presión en ese sentido. Queremos hacer más, queremos servir mejor en nuestra identidad y a veces para servir mejor necesitamos recursos. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo le damos manejo a esos recursos y tener en cuenta si esos recursos tienen un origen legal, porque si no tenemos claridad en eso, entonces nosotros podemos vernos en una situación en la cual nos vemos comprometidos y luego nuestro liderazgo puede ser cuestionado. Por eso creo que nosotros cada uno debemos evaluar las finanzas, cómo las recibo, de qué uso les doy, cómo rindo cuentas, porque en esa integridad ganamos credibilidad y en esa credibilidad nuestra influencia crece. Y hermanos, a mí tengo mucho que decir con respecto en el tema moral, en el tema de las relaciones con las personas del otro sexo. He visto a muchos grandes líderes simplemente dejarse enredar en temas de lo que tiene que ver con la sexualidad. Hoy justamente
nuestro propio gobierno está en unos cuestionamientos muy fuertes justamente por temas de moralidad sexual y de moralidad e integridad. Y eso hace que ese tipo de liderazgo pierda credibilidad, simplemente lo veamos incapaz de gobernar. ¿Por qué razón? Porque no hay la integridad. Y yo le digo a las personas que entran en posiciones de gobierno, muchas personas comienzan a recibir muchas personas, especialmente el otro sexo, y comienzan a buscarlos. Y ustedes tienen que tener claro que la gente comienza a buscarlo a usted cuando está en esas posiciones, no porque ahora usted sea más bonito o más bonita, ni porque sea más atractivo, es porque usted ahora tiene una posición que los puede beneficiar. Pero muchos pensamos que no, nos están buscando porque soy más lindo que antes, soy esto, y abrimos la puerta a relaciones morales que son incorrectas. Y cuando un líder cae en ese tipo de cosas, tristemente, su credibilidad, su capacidad mental, su capacidad de liderazgo se ve menguada de una manera impresionante. Porque en eso tenemos nosotros también que colocar unos puntos claros de cómo nos vamos a guardar. Yo recuerdo que aprendiendo lo de Billy Graham con mi esposa nos sentamos un día y decimos exactamente lo mismo, no vamos a viajar solos. Siempre viajaremos con otra persona en aras de protegernos, que nadie cuestione nuestra integridad. Hablamos de nunca dar consejería como pastores a puerta cerrada con una persona del otro sexo. Decidimos que a nuestro carro no se subiría una persona del otro sexo si no hay un tercero con nosotros. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hacemos todas esas cosas? Porque de esa manera nosotros empezamos realmente a guardar nuestra vida de que se nos cuestione en nuestra integridad. Porque, y me he detenido un poco más en este punto, sencillamente por una razón, hermanos, porque yo considero que ahí está la clave para que usted pueda escalar, subir, seguir ascendiendo con el respaldo de Dios, pero sobre todo sin que tenga cuestionamientos. Y eso hará que su liderazgo sea creíble, su liderazgo sea confiable y su liderazgo realmente tenga la influencia que nosotros estamos buscando tener. El otro aspecto que tenemos que buscar nosotros es el tema de la justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de una de las prioridades de Dios. Cuando en Miqueas 6:8 el Señor dice, ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué es exactamente lo que pide de nosotros? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Él. Pero cuando Él habla de la misericordia como tal, está hablando de esa compasión por los demás. En la humildad, obviamente, el saber que estamos ahí como servidores, no como señores, pero Él coloca en primer lugar hacer justicia. Cuando nosotros estamos hablando de hacer justicia, el largo cristiano se caracteriza por esa pasión, por la equidad, por defender a los vulnerables, por causas justas. Por eso la Biblia habla de las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los que aman la justicia, porque ellos serán saciados. Y creo que nosotros llegamos allí a servir, obviamente, pero ¿a quién vamos a servir? Yo creo que vamos a servir en aras de promover la justicia, es decir, que cada uno reciba lo que le corresponde, ser justos, es defender a los más vulnerables. A veces nosotros no entendemos que Dios nos coloca en lugares de autoridad porque quiere el Señor usar nuestra vida o el Señor mismo manifestarse a través de nuestra vida, ayudando a otros, levantando. Nosotros nos convertimos en las manos de Dios cuando levantamos a los débiles, a los que están en dificultad, a los que están en luchas. Y creo que nosotros debemos pelear esas causas justas en las cuales nosotros traemos la justicia a la sociedad como tal. Yo quiero decirles de todo corazón que usted tiene que usar su lugar de autoridad, el lugar donde Dios le coloque para ayudar a los que no pueden, a los que no tienen, a los que de alguna manera carecen de acceso a ciertos espacios. Yo le he contado muchas veces y quiero contar una vez aquí para ilustrar lo que estoy hablando, que cuando nosotros tuvimos la oportunidad con un presidente de Colombia, por 2 años ir a Palacio de Gobierno y compartir con él principios de la palabra, principios como estos de gobierno, hablarle sobre la oración, hablarle la importancia del liderazgo conforme a los principios bíblicos. Y eso obviamente me da mi acceso directo con el presidente de la República. Nos reuníamos una vez a la semana, cada lunes, y teníamos estos tiempos de conversación y de oración.
Yo, una cosa que me había comprometido con el presidente del momento era decir, le había dicho, yo nunca pediré un favor personal, le dije eso, o sea, yo nunca le pediré un favor, yo quiero venir simplemente a servir acá, contribuir de alguna manera con lo que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, nunca hablaré en público lo que usted me diga en privado. Ese era básicamente mi compromiso cuando comenzamos a hablar con esta persona y él simplemente le pareció bien. Por lo tanto, yo me había propuesto no pedir favores personales. Pero en una ocasión tuve la oportunidad de visitar en Armenia, por el lado de Armenia, una asociación de pastores. Me invitaron a una conferencia y reunieron como unos 300 pastores y fuimos allí a predicar. Y una noche que estábamos ministrando, mi esposa habló sobre la importancia de no perder la fe, de seguir caminando con Dios, de seguir caminando de corazón en el Señor. Y al final mi esposa hizo un llamado a aquellos que les estaba faltando la fe y que querían volver atrás. Y pasó un grupo de pastores, comenzamos a orar por ellos y de un momento a otro un hombre habló con nosotros, era un pastor de un pueblo muy pequeño, de una de esas regiones remotas de Colombia, y nos dijo, yo les digo honestamente, nos dijo, yo he perdido la fe, no tengo esa misma fe, no tengo esa misma pasión. Y cuando le preguntamos por qué, él dijo, yo vivo en una zona donde está la guerrilla. La guerrilla eh, empezó a prohibirnos a nosotros que levantemos ofrenda. Empezó a amenazar a las personas que nos están ayudando con alimentos. Mi familia está pasando hambre y él comenzó a llorar en ese momento. Y dice, mi familia está pasando hambre. La verdad, yo quiero servir al Señor, pero yo ver a mi familia en esa lucha, en esa amenaza, en ese temor, yo ya no quiero seguir adelante en el pastorado. Quiero que otra persona se haga cargo, yo quiero volver atrás. A mí eso me partió el corazón. Nosotros lo animamos, le dijimos que siguiera, que Dios pone una respuesta para su vida, que creyera en eso. Cuando yo regresé allí, yo me hacía la pregunta, yo tengo un acceso a una persona que puede cambiar las circunstancias, que es el presidente, pero sería un favor personal. Así que me vine cuestionando y el tema fue que cuando ya volví a reunirme con el presidente, le dije, señor presidente, yo vengo de estar con un grupo de colombianos que tienen necesidades, que tienen luchas. No es un favor para mí, pero quiero de alguna manera expresar lo que un colombiano está sintiendo. Y le conté la historia, le dije, esta persona está pasando por esta situación, este es el pueblo, allí está viendo la circunstancia difícil. Y recuerdo que él tomó un post-it y escribió el nombre del pueblito y toda esa cuestión y me dijo, vamos a ver qué podemos hacer, pastor. Y quedó así. Como a los 20 días, cuando nos volvimos a reunir, me dice, pastor, enviamos un batallón a ese pueblito que usted nos comentó, sacamos de allí a la guerrilla, buscamos al pastor que usted nos comentó, le brindamos ayuda y le brindamos apoyo. Hermanos, ustedes no saben la satisfacción que yo salí de esa reunión sintiendo que de alguna manera mi vida había podido ser un puente para ayudar a alguien que estaba viviendo la injusticia y poderle ayudar a traer justicia y ayuda a su vida. Cuando nosotros entendemos para qué es el liderazgo, comprendemos que no es para beneficio personal, es para que esa influencia que Dios nos ha dado nos permita a nosotros ayudar, levantar la vida de otros. Yo oro al Señor que de aquí se levanten líderes, líderes de mucha influencia. Quiera Dios que Dios levante un presidente cristiano en Colombia, de verdad, o con principios cristianos, pero que creo que tenga que su causa primordial sea la justicia, defender la justicia, traer la justicia a esta nación, porque creo que toda la injusticia que estamos viviendo en temas de salud, en temas de, de orden público, la injusticia que se vive en regiones del país, donde hoy la gente está bajo el temor, bajo la amenaza. Necesitamos líderes que realmente en el nombre del Señor definan su causa y diga, esta va a ser mi batalla. Y yo creo que todos debemos definir una causa. ¿Por qué yo voy a pelear? ¿Por qué yo voy, a qué voy a subir en un liderazgo? ¿A quién voy a defender? ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién le voy a servir? Cuando clarificamos esas cosas, creo que nos desafía a nosotros como a investigar cuál es la necesidad social que yo puedo suplir. Hoy hay necesidades entre los niños, entre los jóvenes, entre los ancianos. Hoy hay necesidades entre las mujeres cabezas de familia. Hoy hay un montón de necesidades. Que, manos, ¿cuál es mi aspiración de ser un líder? Yo creo que tenemos que tener esa identidad. Mi identidad es porque yo quiero ser un servidor del reino de Dios. Lo tengo que hacer con integridad bajo unos principios que me he establecido, pero ante todo, porque mi causa, mi lucha, mi batalla
es la siguiente. Y ahí empezar nosotros a hacer eso. Y yo creo que nosotros cada semana nos debemos decirle, Señor, ayúdanos para que yo pueda en este espacio poder ser esa voz que se levanta y hace la diferencia. Tal vez ustedes han oído hablar del señor eh, William Wilberforce. El señor William Wilberforce fue un eh, diputado, un representante en la Cámara de los Lores, del que es el Senado de alguna manera de Inglaterra. Y este señor era cristiano y realmente él amaba a Dios y él entendió que simplemente no podía quedarse indiferente a un tema muy fuerte que estaba viviendo en ese tiempo en Inglaterra, que era la esclavitud. Y él tomó eso como su bandera de traer justicia. Él amaba a Dios, leía la Biblia, iba a la iglesia, cantaba coros cristianos, pero adicional a eso, él decidió dentro de la sociedad, desde la posición que él estaba, traer justicia. Y era mirar cómo defender a los esclavos que estaban viviendo. Y ese señor la batalló como usted no se lo imagina. Hay una película muy buena que recomiendo que usted la pueda ver, lo que es realmente tener una causa social de justicia. Y este hombre conformó un equipo, lo trabajó, recibió persecución, vio la lucha. Pero hoy la liberación de muchos esclavos se la demos a ese señor cristiano, William Wilberforce, porque simplemente él entendió que era un tema de una identidad de servicio junto con una causa de integridad para vivir un aspecto de justicia que se necesitaba implementar dentro de la sociedad. Y eso marcó la diferencia. Y hermanos, yo sé que todos no estamos llamados a hacer lo mismo, pero sí podemos ir encontrando los espacios con nuestros dones y talentos donde yo puedo traer la justicia. Porque la justicia es algo que identifica a Dios, muestra a Dios, porque Dios es justo. Y por último, quiero hablarles sobre sabiduría. La sabiduría en esos espacios. La sabiduría la podemos definir, como dice Proverbios, que es gobernar con el temor de Dios. Y como dice Santiago 3:17, la sabiduría que desciende de lo alto es justa, es buena, es correcta. La que no es de Dios es perversa, inútil. Bueno, todo ese listado que trae. Y yo creo que nosotros debemos entender que lo que va a hacer resplandecer, lo que va a hacer luz, es gente sabia en posiciones de autoridad. Cuando hay empresarios sabios, hermanos, todo prospera. Los que trabajan con esas personas se sienten realizadas. Cuando hay gobernantes sabios, sus decisiones bendicen y traen libertad y traen prosperidad y traen alegría. Cuando hay educadores sabios, pueden dirigir las futuras generaciones por el camino correcto. Y hermanos, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos anhelar, más allá de carisma, más allá de recursos, más allá de cualquier otra cosa, sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es lo que realmente hace que un líder resplandezca en los lugares de autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría, es aquella que guía nuestras decisiones con una claridad moral y con discernimiento espiritual. Son cosas que primero creo que los líderes nos hacemos de tomar decisiones, pero las decisiones tienen que ir acompañadas de la integridad de lo cual ya hablamos, pero también de un discernimiento espiritual, o sea, ser entendidos en los tiempos que vivimos. Yo he visto cristianos que con unas oportunidades muy grandes y con unas puertas que se han abierto para hacer una influencia, pero justo en el momento no tienen la claridad espiritual para tomar las decisiones porque carecen de sabiduría. Y al carecer de sabiduría, entonces toman la decisión equivocada y nos hemos perdido de grandes oportunidades, de grandes puertas abiertas que nos hubieran permitido lograr grandes cosas, simplemente porque no tuvimos la sabiduría. Y es ahí donde nosotros debemos desafiarnos a que sobre todas las cosas podamos adquirir sabiduría. Usted se pregunta cómo podemos adquirir la sabiduría, pues obviamente viene de la palabra de Dios. Creo que nosotros debemos constantemente, no solamente lectores de la Biblia, sino personas que meditamos la palabra, personas que sacamos principios de la palabra, pero sobre todo los empezamos a aplicar en nuestra vida. Cuando lo hacemos de esa manera, nos vamos convirtiendo en personas sabias. Y una persona sabia, ¿en qué se conoce? En sus decisiones. Los líderes son, ante todo, personas que toman decisiones. Y para tomar decisiones sabias hay que buscar esa sabiduría en la dirección del Espíritu Santo, en la palabra como tal. Pero es muy importante también juntarnos con las personas correctas. A veces nosotros estamos escuchando las voces incorrectas y cuando oímos las voces incorrectas, eso influye en nuestras decisiones. Y muchas personas toman decisiones equivocadas
porque o no consultan o consultan las personas incorrectas. Entonces yo creo que ese principio de la palabra, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, un líder tiene que rodearse de personas que consultan. Y yo creo que los buenos líderes son los que en un momento determinado agarramos el teléfono y llamamos a alguien para decirle, mira, estoy en esta situación, tengo que tomar esta decisión. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Quiero oír tu consejo al respecto. No necesariamente vamos a decidir lo que nos digan, pero sí vamos escuchando diferentes sectores que nos permiten a nosotros ir encontrando, junto con la palabra, junto con la oración y con los consejeros sabios, creo que podemos tomar las decisiones que realmente puedan permitir que seamos una influencia. Entonces, quien busca consejo, pues teme a Dios. Y Salomón en eso es un ejemplo. Cuando Salomón se hizo sabio, se hizo reconocido y todo esto fue justamente porque él buscaba esa sabiduría. Y él sabía que gobernar no era un tema de riqueza, no era un tema de ejército grande, no era un tema de infundir temor, era un tema de sabiduría. Y esa fue su petición. Él le oró a Dios y le dijo, Señor, dame la sabiduría para salir delante de este pueblo. Y dice la palabra que buscando la sabiduría se le añadió la influencia, se le añadió la riqueza, se le añadió la victoria sobre los enemigos. Entonces yo creo que adquiriendo sabiduría, como dice el dicho popular, matamos muchos pájaros de un solo tiro. Entonces yo creo que nosotros debemos empezar a pedirle al Señor, darnos sabiduría en las decisiones. Y eso, hermanos, se cultiva, eso se tiene que trabajar. Yo les digo a ustedes, y se lo digo por experiencia propia, nosotros como líderes debemos seguir creciendo en el liderazgo. A veces nosotros pensamos que ya no la sabemos toda. Y por ejemplo, eso que ustedes están haciendo aquí ahora, a lo cual le agradezco al doctor David Cote que cree espacios como estos donde las personas puedan adquirir sabiduría y puedan ir aprendiendo cosas de otros, de las experiencias de otros, de las equivocaciones de otros. No necesariamente tenemos nosotros que equivocarnos para aprender. Podemos aprender de las equivocaciones de otros. Y de ahí que es muy clave que nosotros eh, nos juntemos de las personas correctas. Cuando usted es el sabio de un grupo, usted está en el lugar equivocado. Cuando usted es el discípulo del grupo, usted está en el lugar donde puede crecer. Entonces, creo que es importante que busquemos espacios donde haya personas que sepan más que nosotros, que muestren que tienen mayor capacidad y así nosotros podemos aprender y podemos crecer. Entonces, creo que ante las decisiones importantes, todos deberíamos buscar consejo. Yo sé que usted lo oró, yo sé que usted encontró una palabra que le sustenta, que va por el camino correcto. Como decimos muchas veces los que somos de corte pentecostal carismático, tengo el sentir del Espíritu Santo y creo que el Señor me está guiando esto, esa convicción interna de paz, de convicción es muy importante porque es actuar en fe y creo que esas tres cosas son claves, pero usted a esas tres cosas las tiene que probar con el consejo sabio de otras personas. Que usted pueda decirle a una persona, mira, estuve meditando en la palabra, encontré este versículo, he orado al Señor y siento paz en mi corazón, pero aún así quiero oír tu opinión, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y eso seguramente les ahorrará a ustedes tomar decisiones equivocadas. Y simplemente sepamos una cosa, una decisión equivocada puede dar al traste con muchas cosas buenas que venimos haciendo. Y creo que es ahí donde nosotros debemos aprender. Creo que memorizar, meditar semanalmente los proverbios, leer libros que enseñan sobre esto. Hoy por hoy escuchamos podcasts. El otro día, por ejemplo, me tomé el trabajo y fui engañado, les confieso, vilmente engañado, porque a mí me interesan todos los temas de liderazgo. Y ahora no sé si ustedes sepan, pero el Real Madrid está cambiando de técnico. Sale el señor Ancelotti, que se ganó de todo en el Real Madrid, un ejemplo de liderazgo que vale la pena, les digo a ustedes, vale la pena aprender del señor Ancelotti cómo es que él lidera. Pero ahora viene un señor que se llama Xavi Alonso. Y este Xavi Alonso yo decía, bueno, ¿y cómo va a llenar este la medida de Ancelotti? ¿Cómo va a liderar un equipo que lo perdió todo el año pasado? ¿Cómo va a levantar la moral del equipo? Así que cuando vi una entrevista, dice, la entrevista de Xavi Alonso como técnico del Real Madrid, rápido me llamó la atención. Entré a mirar la entrevista y en la entrevista decía, aquí el jugador que no funcione se va. No me interesa que sea fulano, no me interesa que no sea cuántas. Y yo pensé ahí inmediatamente, qué manera tan negativa de iniciar un liderazgo así, de una vez echándose el equipo encima, creando un ambiente de miedo, un ambiente de inseguridad. Y me quedé convencido de que esa era la entrevista que él había dado. Pero luego
encontré en el portal oficial del Real Madrid la entrevista de Xavi Alonso para iniciar como entrenador del Real Madrid. Y cuando me encontré ahí, encontré otro Xavi que decía, vengo con el orgullo de dirigir un equipo más importante del mundo, cuento con los mejores jugadores, los jugadores son talentosos, trabajaremos juntos. Yo decía, pero ¿cómo así? Pues la otra entrevista era inteligencia artificial y habían totalmente hecho una entrevista mentirosa y toda esa nota. Hoy por hoy tenemos que tener cuidado con eso, hermano, porque en realidad nos pueden engañar fácilmente. Pero ahí me di cuenta que simplemente se había planteado un liderazgo autoritario, agresivo, abusivo, cuando en la realidad este hombre tenía otra mentalidad totalmente distinta. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que los liderazgos son claves y como uno ejerce el liderazgo, así la gente lo recibe. Personalmente para mí, cuando vi la primera entrevista, es, no, ese tipo como líder pésimo, no, no lo seguiría yo. Pero luego cuando escucho la entrevista verdadera, me doy cuenta que es un hombre que ha entendido los principios de liderazgo y que sabe que hay ciertos principios que hay que aplicar. Y yo les digo a ustedes, hermano, para ser líderes en cualquier espacio, hay unos principios de lo cual yo puedo hablar mucho sobre eso, pero no lo voy a hacer ahora. Y es simplemente, son principios que usted tiene que aprender y tiene que aplicar para hacer influencia con los equipos que Dios le confíe para llevar a cabo la misión que el Señor le ha encomendado. Yo solamente quiero terminar contándoles de un señor, del señor William Ford, del cual ya hablé, que simplemente luchó por la esclavitud motivado por su fe. Él creía en Dios, que él había sido llamado a traer justicia. Él decía una frase muy importante: no puedes elegir mirar hacia otro lado, pero nunca podrás decir que no lo sabías. Con eso Wilford decía, hay un problema en la sociedad y la esclavitud, y tú te podrás hacer el loco e ignorar que eso está pasando, pero tú sabrás en tu corazón que tú sabías que eso estaba pasando y deberías haber hecho algo. Eso nos desafía a nosotros como líderes. En nuestro país están pasando muchas cosas, hermano, complejas, difíciles, y nosotros no podemos ignorarlas, no podemos quedarnos indiferentes. Creo que estamos llamados a orar, obviamente, como cristianos debemos orar por esas situaciones, pero también estamos llamados a de alguna manera aportar, a hacer cosas. Espacios como estos es un aporte a ir mejorando las condiciones, ir contribuyendo al cambio en nuestra sociedad. Y no podemos voltear la cara para otro lado, no es la solución, pero si de alguna manera la volteamos, en nuestra conciencia quedará el hecho de que lo sabíamos, pero no hicimos nada al respecto. Y yo creo que es bueno hagámonos la pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Eso que ustedes están haciendo ahora mismo, prepararse, es un excelente paso. Qué bueno que se estén preparando para esto. Pero también hay que mirar causas donde yo puedo contribuir. Yo sé que hay aspectos en la política, hay aspectos sociales. Hoy por hoy hay niños abandonados, hogares que se destruyen, hay corrupción, hay un montón de cosas. Y todos no estamos llamados a las mismas causas, pero sí podemos encontrar la propia. ¿Cuál es mi causa? Y encontrando esa causa, mirar cómo nos esforzamos para sacarla adelante. Hace años atrás, cuando yo le oraba al Señor, ¿cuál sería la manera más eficaz que yo podría contribuir a la sociedad? Y yo encontré que predicar el Evangelio era una forma, ganar la gente para Cristo era una forma, pero creo que la forma en que el Señor me llamó a mí específicamente es formar líderes. Creo que cuando formamos líderes, estamos formando personas que contribuyen a cambios en la sociedad. Y para mí una satisfacción es encontrarme personas que lideran, inclusive en otros países, y me dicen, pastor, usted fue un aporte a mi vida, usted me desafió en esto, usted me enseñó esto, y creo que eso es de las formas en que nosotros podemos hacer. Encontrar una causa, para mí la causa es formar un buen liderazgo. Si formamos buenos líderes, lograremos influir. Si yo formo buenos líderes en la política, buenos líderes en la economía, buenos líderes en la familia, buenos líderes en la educación, en el arte, en todos esos espacios, hermano, estaremos contribuyendo. Esa es mi causa personal. ¿Cuál es la suya? Tal vez yo esté llamando a defender la niñez, la vida, la familia. Lo esté llamando a crear empresa para desde allí ser una influencia. No sé, pero la clave es que usted encuentre su causa y no mire para otro lado. Simplemente asuma de que Dios lo llamó y le va a usar en lo que va a hacer. El señor Abraham Kuyper, que fue el primer ministro en Países Bajos, en Holanda, era un servidor cristiano. Él era un cristiano, un ministro cristiano, pero él decidió
entender que no podía quedarse solamente su vida solamente desde el punto de vista religioso. Él entendió que también tenía que participar en las temáticas sociales que vivía su país. Y de alguna manera integró dos cosas importantes que fue justamente la fe junto con la política. Y él era un teólogo, era periodista, y juntó esos dos aspectos de su vida. ¿Para qué? Para simplemente empezar a hacer una influencia. No dejó de ser cristiano, pero fundó un partido que se llama el Partido Antirrevolucionario, y fue un partido que, inspirado en principios cristianos, promovía los principios bíblicos en la vida pública. O sea, él sacó los principios de la fe, de la esperanza, del amor, de la justicia, del marco de la iglesia para ponerlos dentro de la sociedad. Hoy el mundo nos dice, quédate en la iglesia, tu fe en la iglesia, tus valores en la iglesia, tu convicción de que Dios es Dios allá en la iglesia. No, nosotros tenemos que sacarlos de la iglesia y meterlos en esos espacios en el cual Dios nos ha llamado. Y en esa visión y en ese trabajo, empezó a meterse en el tema político, fue elegido primer ministro de Holanda, y allí promovió reformas sociales, educativas y políticas con bases cristianas. Entonces él tomó lo que es la escritura, y no solamente para predicar salvación, vida eterna, ni para predicar vamos al cielo, sino también para en la sociedad como tal empezar a vivir esos principios cristianos. Fundó una universidad, la Universidad Libre de Ámsterdam, y allí ofreció educación superior a personas que estaban preparando en diferentes carreras con una cosmovisión cristiana. Es decir, él comenzó a formar personas, pero desde principios bíblicos, principio de la palabra, cosa que nosotros deberíamos avergonzarnos. Hoy es tan válido nuestros valores como lo que cualquier universidad está enseñando. Debemos nosotros aprender a defender esa fe y esas convicciones que nosotros tenemos en cuanto a Dios y sus principios y valores. Y eso logró que simplemente él impactara todos los aspectos de la sociedad. Él decía que Cristo es el Señor de todas las áreas de nuestra vida. El Señor no es solamente el Señor en la iglesia, o no es solamente el Señor en mi corazón, también lo es en la política, y también lo es en la economía, y también el Señor es el Señor de las regiones de nuestro país. Y nosotros debemos, desde ese punto de vista, generar ese pensamiento que justamente tenía el señor Kuiper, que él decía, no hay una sola pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano, no clame mía. O sea, él está diciendo que Cristo reclamaba todas las áreas, la familia, la iglesia, el gobierno, el arte, la ciencia, como parte de lo que él puede ser una influencia. Y cada persona que esté en ese espacio como cristiano debe establecer esos principios, esos valores, sin temor. Por eso hablamos al principio que necesitamos líderes valientes, que no teman confesar que creemos en Cristo y que confiamos en Él plenamente. Y que esto nos permita a nosotros ser esa influencia para practicar esos principios en cualquier espacio de justicia, de verdad, de dignidad, en todas las tomas de decisiones que nosotros tengamos que tomar. Así que, básicamente, lo que Kuiper demostró con su vida y obra es que es posible y es necesario que la fe cristiana no se limite al culto dominical, sino que influya activamente en la construcción de una sociedad justa, especialmente a través del servicio en la política, servicio en el gobierno. ¿Ok? Entonces, hermanos, resumiendo un poquitico todo esto, ¿qué es lo que buscamos? Formar líderes. Por lo menos desde mi perspectiva y gracias a la oportunidad que me da el pastor David, el doctor David Cote, de poder expresar esto, yo trato simplemente de cumplir con mi misión, que es levantar líderes. ¿Qué clase de líderes? Líderes que puestos en lugar de autoridad sean luz, resplandezcan, muestren que somos diferentes a todo el mundo. ¿Cómo lo podemos mostrar? Simplemente aplicando los 4 principios que acabamos de ver. Número 1, definiendo claramente nuestra identidad, viviendo nuestra identidad como servidores, como administradores de la gracia de Dios. Número 2, con integridad. Integridad es el fundamento sobre el cual nos ganamos la credibilidad. Si no hay integridad, hermanos, tarde o temprano seremos avergonzados públicamente. Por eso es importante que nosotros establezcamos unos parámetros de antemano. ¿Cómo voy a vivir en integridad? Hablamos de 3 áreas, no son las únicas, pero 3 áreas que son claves, y son cómo manejaré la fama, el poder, cómo voy a manejar el tema financiero y cómo voy a manejar
los temas relacionales con otras personas, especialmente con las personas del otro sexo, evitando así las caídas morales, que son las que muchas veces avergüenzan a los líderes. Es hablar también de un tema de justicia, de ir allí con un propósito, con una causa que vamos a defender, una causa con la cual vamos a establecer el reino de Dios y definirla claramente para nosotros empezar a hacer esto de una manera eficaz. No sé si ustedes han sabido la historia de Crescent Waffles, que es la cadena de restaurantes, donde son muy exitosos, están ganando mucho dinero, están creciendo. Pero una de las causas que tienen que ver con la justicia, los fundadores de Crescent Waffle, es que dijeron, vamos a utilizar nuestra empresa para ayudar a mujeres cabezas de familia. Por eso cuando usted va a Crescent Waffles, va a encontrar que la mayoría son mujeres las que trabajan ahí y la mayoría son cabezas de familia. Y la propuesta de Crescent Waffle fue brindarles seguridad social y vivienda. Y lo han hecho, han ido trabajando en esa dirección. Y no sé si serán ellos cristianos o no, pero por lo menos tienen una causa justa para hacer su negocio. Entonces, todos debemos tener una causa justa por la cual estamos nosotros haciendo o aspirando a lo que estamos aspirando. Y por último, la sabiduría, hermanos. Que, hermanos, para mí es fundamental. Creo que cuando hay líderes sabios y todo eso, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de esa satisfacción. A mí me encanta cuando salen los reconocimientos para nuestros líderes en gobierno, donde les dicen fue el mejor concejal, el mejor en esta área, sobresalió en esto, porque sé que detrás de todo eso hay decisiones sabias y quiera Dios que sigamos creciendo en eso y sé que se puede crecer porque la sabiduría se adquiere con los principios que hablamos, de oír la palabra, de juntarnos con las personas correctas, de seguir estableciendo valores que nos permitan seguir creciendo en esa dirección. Y creo que si nosotros cultivamos esos cuatro aspectos, identidad, integridad, justicia y sabiduría, sin importar si usted entra en la política o está en una empresa o en cualquier espacio, creo que usted será un líder que estará en las alturas, pero siendo luz. Porque qué triste es uno ver a un líder que escala la máxima posición en un país para luego ser visto como la persona más torpe, la persona menos sabia, la más incapaz para gobernar. Eso da mucha tristeza. Pero qué bueno cuando Dios coloca a una persona en alto y esa persona muestra claramente su identidad de servidor, claramente gana su liderazgo por esa integridad, se le ve que las causas que defiende son justas y sobre todo que hace todo con sabiduría y lo hace con entendimiento en lo que está haciendo. Así que, hermanos, yo termino diciéndoles, el llamado a la política no es casualidad. O sea, si Dios les ha colocado esto en el corazón, algunos fuimos llamados para esto, ¿no? Ser pastores, levantar líderes, otros no, otros tienen ese llamado a la política, otros son llamados a ser empresarios, otros son llamados a hacer finanzas, eso es parte de los llamados que Dios hace. Y cuando nosotros lo entendemos claramente, ese llamado no es una casualidad. Dios nos creó para eso. Desde el vientre de nuestra madre nos dio talentos, habilidades para hacerlo. Y Dios busca personas fieles en todos los espacios. Nosotros debemos permear todos los espacios de la sociedad con un liderazgo que resplandezca, un liderazgo que vive estos cuatro principios en todos los aspectos. Debemos meter cristianos en todo lado para que de esa manera sean libres y resplandezcan. Y van a resplandecer si aplican los valores que estamos hablando. Y creo que es importante que la misión no es solo ganar una posición de un cargo, sino que en ese cargo nosotros reflejemos a Cristo, el carácter de Cristo, sin un tema religioso, sin un tema de estilo de vida, de valores, de principios, de conocimiento que está fundamentado en la sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, si nosotros tomamos esto como un llamado y nuestra misión es reflejar a Cristo, creo, hermanos, que podemos hacer grandes cosas. Sin duda, el Señor nos confiará mucho más y seremos una mayor influencia en todas las cosas. Entonces, si me permiten, quisiera preguntar si alguno tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que quiera comentar antes de que oremos. ¿Quedó claro para todos lo que acabamos de hablar? ¿Tienen alguna opinión al respecto?
Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano. Que como tiene el micrófono cerrado, puede levantar la mano ahí en participantes y el pastor César puede aclarar las dudas. Hay algunas preguntas en el chat, apreciado pastor. En el chat. Ok. No, no veo ninguna. Dice que todo está bien, que no hay ningún problema, que todo quedó claro. Bueno, me alegra mucho eso. Entonces quiero solamente, bueno, aquí está María Pachón que levantó la mano. María, dinos. María, si abres tu micrófono. Si le abren el micrófono, por favor, la nombran coanfitriona María. Si alguien nos ayuda, por favor. Ya, Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Damos primeramente a Dios y aquí a los organizadores de este seminario, de esta charla, de este capacitación que Dios nos está dando a través de, pues ahorita, que nos ha venido dando y que hoy nos está dando a través del pastor César Fajardo. Gracias, pastor César Fajardo, lo bendigo. Gracias por dejarse usar del Señor. No le conocía, personalmente no le conocía su liderazgo y lo bendigo de verdad por ser ese instrumento en las manos de Dios de influencia para que nosotros, los hijos de Dios, pudiéramos tener este conocimiento que es tan importante. Sé que pues hemos recibido, como personalmente digo, hemos recibido formación teológica y hemos venido entendiendo que nosotros los hijos de Dios tenemos que ejercer, levantarnos a ejercer el gobierno que Él nos dejó porque somos autoridades, somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Y para estos tiempos, Dios, pues proféticamente lo digo, que el Señor quiere levantar a su pueblo. Esto es de Dios. De verdad les digo, en el nombre de Jesús, esto es de Dios. Dios está preparando su iglesia, Dios está preparando y equipando su pueblo. Dios nos está haciendo conscientes de lo que nosotros debemos adquirir sabiduría en el conocimiento de Dios, pero también rodearnos de personas muy sabias para que el enemigo no quite y robe más el poder que le pertenece a Dios. Tenemos que ser, como decíamos en la clase pasada, Dios es holístico, somos un todo, pero todos nos tenemos que interactuar y todos tenemos que estar unidos a los mismos principios y a los diseños de Dios. Pues bueno, qué bendición que Bogotá esté pues en este llamado, ojalá se hiciera a nivel nacional y yo creo que esta escuela en el nombre de Jesús va a trascender a nivel nacional donde se involucre toda la iglesia. Qué bendición sería que se involucrara toda la iglesia y conozco que hay muchísimos pastores, de hecho yo trabajo con una fundación y hay muchísimos pastores que están muy interesados porque ya Dios nos ha hablado sobre esto, de recibir esta capacitación, de recibir esta capacitación y de ser instruidos en el conocimiento de Dios, porque el gobierno le pertenece a Dios y a los hijos de Dios. Entonces, muchísimas gracias por todo y los bendigo. Ok, gracias María, muy amable. Algunas personas me están preguntando cómo se llama la película. En inglés se llama Amazing Grace o Asombrosa Gracia se llama. Cuenta la historia tanto de la persona que era un esclavista y se hizo cristiano y cómo Wilberforce trabajó con él luego para poder trabajar sobre el tema de la escritura. Amazing Grace se llama. Alguna persona me pregunta aquí también que cuáles son como los tips que podría compartir para identificar qué causa Dios nos está llamando a hacer. Yo creo que ante todo, pues nosotros debemos entender que sí tenemos una causa, que hay una para nosotros y que tenemos que encontrarla. No es que esto es para unos y para otros no, sino yo aceptar de que yo tengo un llamado específico de parte de Dios para suplir una necesidad, para traer justicia en algún espacio. En segundo lugar, hay que evaluar como los dones y talentos que yo tengo porque Dios nos da dones y talentos justamente para poder llevar a cabo ese llamado que nos ha dado. Entonces yo también ayudándome a identificar en qué soy bueno, en cómo sirvo mejor, en qué áreas son las cuales yo puedo responder, ahí yo voy encontrando la causa. Y también yo creo que hay que pedir al Señor que nos coloque la carga, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos duele.
Y cuando uno siente ese dolor, yo les digo, por ejemplo, por mucho tiempo trabajé con jóvenes, aún lo sigo haciendo, pero esa carga nació cuando yo pude experimentar el dolor de un joven que vivía la frustración, el abuso, el abandono de papá. Y cuando yo pude ver ese dolor, yo dije, no, yo tengo que trabajar por los jóvenes, por las personas, y ahí nació como mi carga. Creo que cuando nosotros vemos algo que nos toca el corazón, nos llega a lo más profundo de nuestro ser, ahí podemos ir discerniendo que eso es lo que Dios tiene para nosotros para atrás. Y como decía Kuiper, no es mirar para el otro lado, como si siento esto, pero no, yo no voy a mirar lo que está pasando, sino al contrario, asumirlo y decirle, Señor, dime cómo yo puedo empezar a hacerlo. Y creo que por ahí comienza Dios ahora en la vida de uno. Luis Alexander tiene también levantada la mano. Luis Alexander, se hables el micrófono. Listo, ya está activado. Gracias, Darle, muy gentil. Pastor, para mí es un privilegio saludarlo. Eh, Fui parte de su equipo hace muchos años, no le voy a decir dónde, en qué iglesia, y yo sigo admirando su predicación, pero voy a lo medular. Eh, Martin Luther King decía que a él no le dolía las acciones de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Y en esa medida entendemos que desde el liderazgo cristiano a nivel político se están haciendo buenas cosas, pero me inquieta una cosa y es la unidad de la iglesia para este tipo de temas. Pastor, ¿cómo hacemos para reactivar la unidad en la iglesia o hacerla si no se ha hecho? Porque, por ejemplo, nosotros hace 2 meses estuvimos en una marcha protestando en contra de las cartillas LGBT que establece este gobierno distrital, el del actual alcalde Galán. No lo hizo ni siquiera la alcaldesa anterior, Claudia López, y este señor sí lo hace. Pero cuando uno hace este tipo de protestas, uno esperaría que masivamente la gente, sobre todo el pueblo cristiano, salga a protestar. Y con tal, pues nos encontramos con un factor que es que vamos a la marcha o hacemos ese llamado y muy poca gente asiste. Líderes apenas algún grupo, y uno ve la indiferencia. Y no me inquieta el tema político tanto porque sé que se está trabajando y yo hago parte de un grupo eh, político. Estamos trabajando en el sector público ahora, gracias al concejal Marco y gracias al doctor Cote. Sé que se está haciendo una gran obra adentro, pero me inquieta es esa indiferencia hoy del pueblo cristiano con todo lo que está pasando. ¿Qué hacer, pastor? Y la pregunta es, ¿qué hacer para unirnos y ser uno, como lo dice la palabra en Juan 17, ser uno, como el Señor dijo que seamos uno para hacer verdad, fuerza política y que la gente sienta que el pueblo cristiano está ahí para cambiar y transformar? Gracias, pastor. Ok, yo creo que una cosa que está limitando mucho a la iglesia es como cierta timidez que tenemos al entrar en ciertos espacios. Pero esa timidez tiene una razón de ser y es el hecho de que no existe una formación y una cosmovisión cristiana. De alguna manera no hemos sido preparados para presentar defensa de nuestra fe en esos espacios. De pronto nosotros nos podemos defender en temas del pecado, en temas de ciertos conceptos, pero en esos espacios, de alguna manera la iglesia es neófita, no tiene mucho conocimiento, entonces obviamente al no tener conocimiento, no puede sentirse con la fuerza para salir a defender esos espacios. Por eso yo creo que aquí la solución es capacitación, y creo que lo que está haciendo el doctor Cotter, lo que está haciendo el concejal Acosta, es muy importante capacitar, porque es que si la iglesia tiene herramientas, cómo defender su fe, tiene claridad por qué tenemos que hacerlo, entonces simplemente lo podemos lograr, y ya lo hemos logrado. O sea, yo entiendo de pronto la frustración que uno siente. Yo también participé en un tema justamente frente a la Secretaría de Educación allá aquí en Bogotá en la 26, en ese momento de la protesta. Y es verdad, fue muy poquitica gente, pero creo que es porque la misma iglesia no tiene la claridad de lo que significan muchas de estas cosas y cómo puede participar de tal manera que pueda hacer la diferencia. Pero cuando lo entendimos, por ejemplo, en el caso de las cartillas, cuando la ministra esta Parodi lo quiso hacer, la iglesia salió y la iglesia lo consiguió. Entonces yo creo que primero sí podemos, pero segundo necesitamos ir concientizando a las personas. Por eso es importante lo que ustedes están aprendiendo acá, porque al aprender ustedes lo pueden compartir. Y yo creo que
mucho de lo negativo que se implementó en este país fue así, metiéndose en grupos pequeños, hablando de la gente, mostrando las cosas. Ahora a nosotros nos toca hacerlo en el sentido contrario, ir y mostrar la importancia de los valores, la importancia de que la iglesia se manifieste y todo eso. Y creo que si nosotros con amor y con paciencia seguimos en esa labor, poco a poco iremos haciendo que la gente entienda la influencia que podemos tener como líderes en esos espacios. Y obviamente hay que orar para que Dios vaya despertando a la iglesia en esa dirección. Ok, hermanos, creo que eso es todo. Dice, ¿cómo en escenarios políticos donde todo está en contra de nuestros principios, crear alianzas, estrategias que no vayan encontrando los mismos, vayamos encontrando los mismos? No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que básicamente es cómo podemos fortalecernos. Pues yo creo que en eso capacitación es muy importante porque así tendremos todos la misma idea, la misma visión, la misma cosmovisión. Creo que nos ha dividido mucho el tener cosmovisiones a veces equivocadas, pero creo que si todos vamos unificando los propósitos, podemos ir avanzando. Otra persona pregunta aquí, ¿cuál es el mejor argumento para romper el paradigma de que en la política de los cristianos sí podemos participar? Pues yo creo que eso que decía Kuyper, ¿no? Kuyper decía, cada espacio de la sociedad le pertenece a Dios porque Él es soberano y todo le pertenece. Y por lo tanto, Cristo está reclamando como suya cualquier área de nuestra sociedad y eso incluye la política y creo que los cristianos estamos llamados a conquistar la política, pero obviamente hay que derribar los argumentos que se levantan en contra de eso. Y creo que a veces los pastores tienen razón cuando se previenen con la política porque no lo supimos manejar desde el principio bien, pero creo que podemos rectificar e ir convenciendo a los pastores, a los cristianos, de que la participación política es una forma de expandir el reino de Dios. Y capacitándonos para hacerlo, lo podemos conseguir. Giovanni, Giovanni Villalobos, se abre el micrófono, Giovanni. Muy buenos días, pastor. Un saludo muy cordial para usted y para todos los asistentes. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchándote. Bueno, pastor, una inquietud. Bueno, uno percibe que pues a nivel internacional hay muchos movimientos que están influenciando nuestras leyes y en ese sentido, pues muchas veces pues todo lo que se está viendo con el progresismo, todas estas agendas que pues se han venido enmarcando durante años, todo el tema de las acciones afirmativas para la población LGBTI y otros grupos que han venido tomando fuerza en el término de las minorías. ¿Cómo nosotros como iglesia poder también desde el marco legal el luchar para que pues estas cosas cambien? Porque efectivamente lo dice el politólogo Agustín Laje, hay una batalla cultural que pues está tomando espacios muy fuertes y que pues a veces desde lo técnico, desde las políticas, a veces la iglesia no ha podido llegar a tener influencia en esos espacios. ¿Cómo poder nosotros tratar de generar ese cambio? Porque evidentemente hay un componente espiritual que lo estamos dando desde la oración, pero también desde la ocupación de espacios que muchas veces no solamente pueden ser desde partidos cristianos, cómo vincularlo, usted lo dijo muy bien, si llegamos a otros escenarios, la integridad debe estar, pero cómo compaginar eso, porque a veces es difícil en ese sentido la unión de la iglesia para lograr resultados. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanni. Pues mira, yo creo que honestamente te digo, yo no soy pesimista en el tema, yo he visto un avance muy grande, o sea, estos espacios que están dando como este, por ejemplo, o años atrás en mi vida cristiana eran imposibles, o sea, no se daban y obviamente crecimos de alguna manera en ignorancia en cuanto a temas políticos, a temas legales. Hoy contamos con personas con un conocimiento, con una sabiduría. Yo miro, por ejemplo, lo que está haciendo el doctor David Cote, conocimiento constitucional, con unos principios, unas defensas legales muy interesantes, que yo creo que eso van contribuyendo, pero la clave entonces sigamos levantando líderes así. Hoy tenemos líderes como el concejal Acosta, como el doctor Cote, y bueno, ya son líderes que están influyendo. Hay que levantar más, y hay que para eso crear espacios de formación, desafiarse uno a que podemos, sí podemos lograrlo. Y justamente lo que está planteando Giovanni dice, cómo en esos espacios donde no hemos podido lograr ser influencia, pues hay que levantar a alguien que sea influencia.
Y eso lo conseguimos con oración, pero también capacitando a esas personas. Y por eso la importancia, que creo que todos nosotros aquí tenemos que buscar una causa, y esa causa la encontramos allí donde no hay un liderazgo. Pedirle al Señor que nos use a nosotros para poderlo hacer. Creo que por ahí comienzan las cosas a abrir la puerta. Voy a responder a la última pregunta, quiero ser respetuoso con el tiempo y luego terminar con una breve oración por ustedes. Andrés, Andrés Rivera. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Vale, pastor, muy buenos días. También hago parte en algún momento de la iglesia en la que el pastor pues hacía, lideraba, digamos que los jóvenes, y le agradezco porque puedo dar fe de que pues usted ha sido ejemplo de también tener una vida íntegra. Creo que es, digamos que un ejemplo para ello. Nos alegra mucho que vamos que nuestro pastor en este momento, Marco Acosta, digamos que se ha acompañado de una persona como usted que le puede aportar en ese sentido. Creo que en algún momento también yo escuchaba una predicación muy buena de un apóstol que es de Panamá, que se llama Kay Lewis, que decía que la integridad es tan importante como lo vemos en la Biblia, digamos, para Job. Job fue una persona que Dios permitió que fuese tentada en muchísimos aspectos, y la integridad que manejaba con Dios fue la que le permitió salir a flote en todos y cada uno de ellos. Mi pregunta tal vez, pastor, sería la siguiente. Yo siento que tal vez como iglesias nos falta es un poco de romper la religiosidad, que es la que no nos ha permitido que a veces votemos por personas que son de otra iglesia, pero que quieren liderar desde el cristianismo. Siento que muchas veces somos como entre comillas egoístas, y si no es un líder que sale de mi iglesia, no voto por él si va para el consejo, para edil. Creo que eso es lo que nos ha faltado, un poco de unión. No sé de pronto usted qué opinión tenga y cómo podríamos hacer para de pronto quitar eso y entender que todos vamos bajo un mismo propósito. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que todo tiene que ver con la cosmovisión que nosotros desarrollamos y también lo que hablamos al principio, qué tipo de identidad nosotros tenemos. Cuando uno no tiene clara su identidad, y yo se lo digo por experiencia propia, inicialmente cuando comenzamos en la política, comenzamos porque simplemente éramos una iglesia grande, teníamos los recursos financieros para hacerlo y la gente para hacerlo. Entonces elegíamos personas para qué, pues para beneficiar a la iglesia. No teníamos una visión de nación, ni tampoco de reino. Entonces yo creo que Dios va desmontando ese tipo de ideología, ese tipo de identidad equivocada, y empieza a mostrarnos de que ante todo nosotros pertenecemos al reino de Dios y que aquí la misión es Colombia, es Colombia. Y yo aprendí hace mucho tiempo, yo en mis inicios decía, yo me voy a ganar el mundo para Jesucristo. Luego uno va madurando y va entendiendo que si uno quiere algo realmente importante, lo tiene que hacer juntándose con otros hermanos, con otras personas. Y hoy por hoy, yo tengo el privilegio, la bendición de compartir con otros hermanos de otras iglesias, otros pastores, esa visión por nuestra nación. Y creo que tenemos que seguir trabajando en esa idea, no con un liderazgo, como les digo, de servicio. Si nosotros lideramos de esa manera, con servicio, con amor y toda esa nota, podemos que otras personas también vayan entrando. Creo que el problema es, el problema de la iglesia es que encontramos personas que se cierran este tipo de espacios y nosotros nos volvemos es críticos, nos volvemos personas que levantamos la voz en contra de esas personas y vamos ahondando la división. Yo creo que tenemos que acercarnos y buscar más bien reconciliación, ser pacientes, como dice la palabra, con los débiles en la fe, y poco a poco ir trabajando hasta ir consolidando algo que realmente nos permita un día que Colombia sea tocada para el Señor. Hermanos, algunos levantaron la mano, pero ya se me terminó el tiempo. Solamente quiero brevemente orar para poder dejar cerrar este tiempo. Señor, doy gracias por este privilegio de poder compartir con mis hermanos, con mis amigos, Señor, este anhelo por una mejor Colombia, por una mejor nación. Creo que la clave está en levantar líderes con valores, con principios, Señor, que se ajusten al reino de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que aquí levantes personas con esa identidad clara de su llamado, con esa identidad clara de su propósito y con una causa conforme a tu voluntad, Señor. Y levanta personas que sepan cuidar su integridad y adquieran sabiduría para que cuando sean puestos en alto en lugares de eminencia, resplandezcan y dejen alto tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias una vez más al doctor Cote por esta oportunidad y a cada uno de ustedes, hermano, por su participación. Un gran abrazo. Señor les bendiga. Señor les guarde.